conectados vía Zoom con el exministro del Interior y ex oficial mayor del Congreso de la República, José Elliche, para hablar sobre el intento de toma del aeropuerto Jorge Chávez por parte de cientos de manifestantes que ocurrió hace algunos minutos. Muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, su impresión sobre lo que acabamos de relatar, el intento de cerca de 300 personas de llegar, de ingresar al aeropuerto Jorge Chávez aquí en Lima, en el Callao, para, digamos, alterar el orden de esta importante terminal internacional. ¿Cuál es el propósito de estos grupos ingresando a estos puntos estratégicos? Bueno, lo que está sucediendo, lo que casi ha sucedido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez es algo que se podía esperar. Ya hemos constatado que los aeropuertos son objetivos importantes para quienes están desarrollando estas movilizaciones. Los aeropuertos no deberían en ninguna circunstancia ser afectados por ningún ejercicio de un derecho, en este caso del derecho a la protesta. Se trata de activos críticos nacionales, igual que las carreteras nacionales, igual que los hospitales, las hidroeléctricas, todo aquello que permite que nuestro país funcione en toda su capacidad. Así no sea la capacidad óptima, son nuestras capacidades. Y aquello que reduzca las capacidades nacionales debe ser inmediatamente evitado y controlado. Esto es lo que está sucediendo. Pero en general estamos pasando por un momento muy difícil y trágico en el país, donde parece que se piensa que la respuesta principal debía ser policial y militar, y yo creo que no es así. ¿Cuál sería entonces la respuesta que debería tomar el Ejecutivo para controlar esto? Porque es muy probable que manifestantes en todo el país sigan atacando estos activos críticos. Lo que pasa es que las operaciones policiales con el apoyo de las Fuerzas Armadas tienen que estar acompañadas, y además como elemento principal en estos procesos, de las acciones y las decisiones políticas. No, reitero, descargar la responsabilidad del control de todos estos eventos en la Policía Nacional del Perú y en las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Algún gesto político entonces? ¿Cuál sería el adelanto de elecciones? Pues necesitamos primero claridad, o sea, una visualización y claridad en cuanto a los objetivos y decisiones también claras. Como hemos visto en los últimos días, hemos sido testigos de cómo las instituciones principales del país, encargadas, no solamente de mantener el orden, sino de realizar el trabajo de conducción de nuestra sociedad, en este caso el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, han dado marchas contra marchas. Bueno, en el caso del Gobierno, la Presidenta y el Consejo de Ministros han reaccionado, pero da la impresión que no completan, que no terminan, que no van más allá. No se trata solo de reaccionar, hay que ir más allá. Quizás la Presidenta acaba de dar un mensaje al país hace un par de días, y en este mensaje al país lo que ha hecho es presionar al Congreso para que tome una decisión en el sentido que aparentemente la mayoría de la población espera. Pero el Congreso pues ha tardado, ha dado marcha atrás, ha caído en la indecisión. He escuchado a muchas parlamentarias y parlamentarios expresar sus argumentos y no son todos, argumentos que deberíamos escuchar, sino por el contrario, los comprendemos, ¿no? Por ejemplo, alguien que aparece como un radical en el ala derecha del espectro político es el congresista Montoya. Yo lo he escuchado ayer y realmente sus argumentos son válidos también, ¿no es cierto? Hay que escucharlos. Pero el problema justamente es que no nos estamos escuchando ni hemos sabido abrir un espacio para hacerlo, ¿no? Sentarnos de manera calmada, ver lo que está sucediendo en el país, qué es lo prioritario y qué hacer sobre esas prioridades. La prioridad en este momento es que estas movilizaciones se detengan, porque ya vienen siendo destructivas, no solamente porque quienes se movilizan atacan a la policía, eventualmente a las Fuerzas Armadas y destruyen edificios públicos y también propiedad privada. No solamente por eso, sino también porque hay personas en una cantidad inimaginable que han perdido la vida y muchos están heridas. Y eso no puede continuar. No puede continuar. Pero sí. Sí, justamente
Quisiera entender la situación porque es tan complicada. Vemos esta iniciativa de la Presidenta de la República que muchos parlamentarios la han considerado como un ultimátum, ¿no? Si ustedes no aprueban el adelanto de elecciones, yo voy a enviar 2 proyectos de carácter constitucional para cortar mi periodo, también el de ustedes como parlamentarios, o lo otro es el cambio total de la Constitución del 93. Y esto parece que exacerba más los ánimos que efectivamente encontrar un punto de acuerdo. No se entiende porque vamos de enredo en enredo. La presidenta, en su último mensaje, lo que ha señalado es lo siguiente. En primer lugar, bueno, es una exhortación realmente y con bastante presión política al Congreso de la República, primero para variar la posición inicial en la que aparentemente concordaron gobierno y Congreso sobre el adelanto de elecciones para 2024, elecciones para abril de 2024. A otra versión de esta misma propuesta, es decir, adelantar las elecciones a 2023, a octubre, ¿no? ¿No es cierto? Ya había coordinado seguramente, conversado con los órganos electorales. Y en el caso del Congreso, ya había la decisión tomada en primera votación de reforma constitucional transitoria para, en efecto, adelantar las elecciones para 2024, y se presentó una reconsideración que dejó sin efecto esa decisión y se votó la de 2023 y no alcanzó votación ni siquiera para aquella votación necesaria de mínimo 66 congresistas para después someter esta aprobación a un referéndum, para lo que ya no habría casi tiempo, ciertamente, habría que organizar un referéndum. Entonces ahora estamos, digamos, en un punto cero. Así es. ¿No? Y con el país, con parte del país movilizándose, y además estas movilizaciones agitadas por personas muy violentas, que son las que están en la primera fila y ya deberían haber sido detenidas en su mayoría para saber quiénes son y de dónde vienen. En eso quiero incidir porque lo vimos también el sábado pasado en las marchas que ocurrieron aquí en Lima. Habían unas personas en primera línea con unos cascos blancos, otros naranjas, que se enfrentaban a la policía, pero al parecer con tácticas de carácter militar, porque iban en bloque, con escudos, personas que saben cómo reaccionar ante estas movilizaciones. También vimos pirotécnicos, un efectivo policial nos mostró una especie de dinamita, por lo que pudimos ver. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿estas personas quiénes son? ¿Realmente están protestando? ¿Son personas formadas? ¿Tienen conocimiento militar? ¿De quiénes estamos hablando y por qué no los intervienen? Eso es exactamente lo que no sabemos y deberíamos saber, ¿no es cierto? Se avanzaría mucho en ese sentido si supiéramos quiénes son aquellos que están adelante, aparentemente liderando circunstancialmente, además, no de manera estructurada, estas movilizaciones. Porque hemos visto en los programas dominicales de diferentes medios de comunicación cómo se han entrevistado a personas que están más atrás y que marchan, sí, con sus gatos y demás, y realmente son personas que han venido a Lima porque sienten, digamos, que en el país y en la relación de Lima con el resto de ciudades de nuestro país, pues hay una brecha enorme, ¿no? Una brecha que venimos arrastrando desde hace décadas y no somos capaces de iniciar ni siquiera su cierre, ¿no? O sea, iniciar el cierre de esas brechas que nos permitan, digamos, unirnos como peruanas y peruanos. Y que es urgente. Todos juntos de este territorio que tenemos la suerte de tener, pero que lo vamos a perder de esta manera. Nuestras instituciones están quebradas, la moral pública está quebrada, las expectativas de la gente igual, ¿no? Tenemos una profunda sensación de incertidumbre con relación al futuro, cosa que no debía ocurrir. Constante. Pero ¿qué pasa con el otro grupo, los que lamentablemente empañan esta movilización, los que vemos que es prácticamente la fuerza de choque, como se podría decir coloquialmente? ¿Quiénes son? ¿Están formados? ¿Por qué no los intervienen? Yo pregunto lo mismo, ¿no? Yo iba a decir que no quiero dar, digamos, consejos al actual ministro del Interior, porque yo fui ministro del Interior en otras circunstancias y en otros escenarios, ¿no? Quizás para nosotros teníamos que enfrentar algún tipo de movilizaciones que había que controlarlas, cuidando la vida y la salud en general de las personas, pero era otro escenario igual, no tuvimos un paro agrario exactamente. Pero ¿qué estrategia se podría seguir intentando respetar los derechos humanos que son fundamentales para todos, pero de una manera táctica, ordenada y con el principio de autoridad por delante? Y hay que decir y repetir a la ciudadanía
yo desde mi experiencia puedo asegurar que la policía no sale con una orden de quitarle la vida a nadie. Eso es absolutamente falso, ¿no? Que pueden ocurrir circunstancias en que algún policía pierda el control, en que no estaba bien preparado para utilizar los instrumentos que le son entregados para realizar su trabajo de control de disturbios, etcétera. Hay que ver, cada caso hay que ver, ¿no? Lo que hemos visto con el señor Santisteban anteayer, realmente ha sido casi terrorífico, ¿no? Porque ahí ha sucedido algo que técnicamente no debe suceder. Un policía no debe hacer eso. Una carga de gas lacrimógeno se dispara en un ángulo de 25 a 45 grados, no debe estar de acuerdo, ni tampoco esa distancia, ¿cierto? Acá en nuestro país y en muchos países, las cargas de gas lacrimógeno están incluidas dentro de lo que se conoce como armas no letales, pero en algunos países no se le llama armas no letales, sino menos letales. Pueden matar si se usan mal. Entonces, no se puede disparar a esa distancia y al cuerpo una carga de ese tipo, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, porque ayer, bueno, todos quedamos bastante impactados cuando se difundió este video, ¿no? Donde se ve aparentemente, porque la imagen aún no es tan clara, pero que serían 2 efectivos policiales que se separan del resto del contingente de las fuerzas del orden y se encuentran con el señor Víctor Santisteban, que perdió la vida, un señor de 55 años, en la cuadra 9 de la avenida Abancay. Según los relatos de los testigos, Víctor Santisteban estaba junto a una brigada de personas que brindan socorro, servicios de primeros auxilios a los manifestantes que resultan heridos. Y estaba quieto en el momento de la grabación. Y ahí se ve entonces cuando, al parecer, según estas primeras cámaras que han sido difundidas, el policía dispara estos gases lacrimógenos, pero como usted precisaba, a una distancia muy corta, y al parecer ese habría sido el motivo de su deceso. Todavía es materia de investigación, yo no me atrevería a afirmarlo completamente, pero las imágenes sí sugieren que pasó algo que no habría cumplido los protocolos dictados por la Policía Nacional. Hay que recordar que la unidad de servicios especiales se entrena para el control de disturbios, conjuntamente con otras unidades de la policía que la apoyan o se suman, digamos, cuando la operación es demasiado grande, ¿no? Y ellos siempre aplican los principios conocidos que están en la ley sobre el uso de la fuerza de nuestro país, que están contenidos en realidad en un decreto legislativo sobre el uso de la fuerza, ¿no? Y esos principios ya sabemos cuáles son. Hay gente que se burla de esos principios, pero son ciertos y así es entrenada la policía, ¿no? Está después primero el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, por supuesto, ¿no? Que son los principios fundamentales, esenciales para el uso gradual de la fuerza. Pero a nivel internacional, el conjunto de principios son 6 en realidad, ¿no? El primero es legalidad. La policía tiene que actuar dentro del marco de la ley. Y hay una ley que regula exactamente cómo debe actuar en estos casos. No es que a la policía se le envía desarmada o se le envía a disparar a quien sea. No es así, ¿no? Hay unas regulaciones y sobre esas regulaciones desarrollan su entrenamiento permanente. El segundo principio es el principio de precaución, que puede ser de previsión, es decir, la policía se organiza y consta en los planes o en las órdenes de operaciones la forma como va a actuar en determinado escenario. En el caso, por ejemplo, de esta arma para lanzar los gases lacrimógenos, ¿cuál es el protocolo? ¿A cuánta distancia usted indicaba el ángulo? Porque aquí vimos que eran cerca de 3-4 metros, exactamente a la zona donde se habría impactado. No se dispara, ¿no? para que esta carga caiga a menos de 40 metros, ¿no? 40 metros, más o menos. Aproximadamente. Hay informes, no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿no? que el ideal, digamos, de distancia para que esta carga caiga y no haga daño son 51 metros, 50 metros. Es el protocolo. También hay diferentes tipos de cargas, ¿no? Pero quería terminar los principios. El siguiente es el del principio de necesidad, el siguiente es el de proporcionalidad. Tiene que haber proporción entre lo que se usa para controlar y lo que se quiere controlar, ¿no es cierto? Pero la policía siempre debe tener algún tipo de superioridad para poder, en efecto, controlar estas cosas, ¿no? Hay otro principio que también es muy importante, ¿no? Que es el principio de no discriminación, a todos por igual. Es decir, quien infringe la ley se le interviene del mismo modo. Y el otro es la rendición de cuentas. Termina las operaciones, inmediatamente los oficiales deben reunirse y hacer una evaluación de la operación para las lecciones aprendidas y para evitar errores que se puedan haber cometido, ¿no?
es cierto? Y también para observar, digamos, de repente algunos procedimientos que fueron exitosos y que deberían repetirse o mejorarse para el futuro. Y el responsable político del sector, es decir, del sector donde está incluida la policía, en este caso el Ministerio del Interior, tiene que someterse a los controles de orden político, en este caso ante el Congreso de la República. Que es muy importante, porque hemos visto que también la policía ha resultado agredida, pero también se deben determinar responsabilidades en caso de comprobarse que el protocolo que ocurrió la noche del sábado 28 de enero no fue el indicado. Le agradezco mucho por su tiempo, por su análisis. Espero que en otra oportunidad también podamos seguir analizando, bueno, todo lo que ocurre en el país. Muy amable. Gracias.